de ninguna manera, gracias a Dios. A veces cuando se me sale por ahí una lagrimilla, que soy muy chillón, es de pura tristeza, es de pura felicidad. Mi corazón se me inflama de gozo, de gusto por las maravillas que hace Dios. Entonces, en verdad me siento contento, me siento agradecido por el Señor. Y en esta mañana, mis hermanos, pues les voy a pedir su atención al mensaje. No me había escuchado así la voz hasta ahorita, y pues quiero que con su atención me ayuden para no hacer mucho esfuerzo en esta mañana. Pasa que a veces me siento como usted quiere. Sí. No sé si se escucha, si se logra escuchar hasta atrás. Muy bien. Pues sean todos bienvenidos, mis hermanos, en esta mañana, en este día. Las bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso estén con todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir nuevamente con todos ustedes su palabra santa y bendita, gloriosa de salvación que el Señor nos ha dejado para que la compartamos con todos ustedes que viven con el deseo de conocer a Dios y de conocer de su santa palabra. Es lo que el Señor quiere y es lo que todos los grandes fieles al Señor han hecho en toda la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. Así que en esta mañana, mis hermanos, vamos a estudiar una porción más de la Biblia que usted podrá entender fácilmente si hay el deseo, las ganas y la disposición en nuestro corazón de hacerlo. En esta mañana he preparado un tema que le he titulado La casa desocupada. La casa desocupada. En la Biblia, mis hermanos, una casa desocupada se refiere a la condición de una persona después de que un espíritu maligno ha sido expulsado, pero su vida no se ha llenado de las cosas buenas, haciendo que esta persona sea vulnerable al regreso del mal. Y para iniciar con este mensaje, quiero leer la escritura de Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, para los que anotan. Acuérdense que yo traigo aquí las citas escritas. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Bueno, esta es en la versión Dios habla hoy, donde se refiere a un espíritu inmundo que vuelve, un espíritu impuro, un espíritu malo que regresa, y que cuando regresa la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Versículo 12, 43 dice así, mis hermanos. Dice: cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, y si no lo encuentra, piensa: regresaré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada. La parábola de la casa vacía, desocupada, narrada por Jesús aquí en Mateo 12, ilustra el concepto de una persona desocupada, barrida y ordenada. Queda en un estado de vacío peligroso. El demonio sale, pero sin ser reemplazado por la presencia de Dios. Luego, el demonio regresa con otros 7 espíritus peores que él y encuentra su casa desocupada, dejando a la persona en un estado mucho peor que antes. Otras versiones de la Biblia dicen: esto mismo va a pasarles a ustedes, a esta generación perversa. Y la lección también es para esta generación en que vivimos ahora. Mire, aquí vamos a ocupar un poquito de su imaginación
nuestra imaginación. Supongamos que usted tuviera que desocupar su casa por un tiempo por tener la necesidad de viajar a otro lugar. Al estar sola la casa, las plantas, la hierba y el pasto crecen. Supongamos también que unos muchachos de su barrio con tendencias delictivas rompen una ventana y cargan con las pertenencias de valor, que está muy de moda hoy en estos tiempos. Otros muchachos decoran las paredes con graffiti, rayan las paredes. Un vecino le toma prestada también la puerta de su casa y para colmo un ladrón entra y carga con todos sus muebles que ahí había. ¿Cómo se sentiría usted al encontrar así la casa cuando regrese? La verdad es que una casa desocupada y con falta de vigilancia se destruye con facilidad. La casa se mantiene limpia y bonita solamente mientras su dueño la cuida, pero abandonada se deteriora porque otros la usan sin importar su condición. Mis hermanos, espiritualmente hablando, cuando su corazón, cuando su mente, su alma, su espíritu están llenos de las cosas de Dios, es como una casa ocupada, limpia y adornada. Pero cuando su mente está llena de pensamientos malignos, de pensamientos mundanos, es decir, de las cosas del mundo, pues su corazón, su mente está deteriorada, y será como una casa desocupada, maltratada, sucia y desarreglada. Si uno limpia su vida de las cosas malas, pero no la llena de las cosas de Dios, deja espacio suficiente para que entre en ella Satanás y la destruya. Cristo habló del resultado de tener la casa desocupada, también en Lucas capítulo 11, versículo 24. Si usted tiene su Biblia y en algún teléfono, su Biblia en la mano, lea las Escrituras, siga con nosotros las Escrituras. Dice Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí, mis hermanos, Jesús se refiere al peligro de vivir una vida vacía, una vida sin Cristo. El vacío dejado por la salida de un espíritu maligno debe ser llenado inmediatamente por el Espíritu Santo, o el individuo quedará expuesto a una mayor actividad demoníaca. Este mismo estado se puede aplicar al cristiano, que después de haber logrado reconciliarse con Dios, da entrada nuevamente a Satanás en su alma y cae en un estado mucho más funesto y deplorable que el que antes tenía. No es suficiente, mis hermanos, despojarse de lo malo. Debemos llenarnos con el poder del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, rechacen todo lo que sea malo, pero no se aparten de lo que sea bueno. Lo dice Romanos 12:9 para los que anotan. Así es, mis hermanos, es necesario despojarnos del viejo hombre, pero a la vez vestirnos del nuevo hombre. Es necesario acabar con las obras de la carne, pero luego entonces llevar el fruto del Espíritu Santo. El primer paso es alejarnos del pecado, pero luego debemos llenar nuestra vida con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Leamos nuevamente Mateo, pero ahora la versión que todos conocemos. Ahora sí siga la escritura ahí en su Biblia. Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí.
y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. Este texto, mis hermanos, hace referencia a la mala generación de judíos que vivieron en aquel tiempo. Los judíos del tiempo de Cristo eran la casa barrida y adornada, preparada para su venida, pero al rechazar a Cristo, crucificándolo y rehusando arrepentirse, Jesús sufre, llora y se lamenta por la gente de Jerusalén. Y lo vemos en Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Mateo 23, 37 y 38 dice así el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas? Pero no quisiste. Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Bueno, esta versión traigo la versión Dios habla uno. Así es, mis hermanos, a pesar de que Dios a menudo busca proteger a su pueblo, los corazones duros y obstinados de los israelitas los llevan al rechazo, los llevan al pecado. La consecuencia final es que la ciudad será desolada. Jesús llora y dice: gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía, además de despreciar los mensajes divinos de misericordia. No pueden permitir que aún vivan los mensajeros. Y luego dice: muchas veces quise protegerlos como la gallina cuida a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron, ustedes no quisieron. Aquí Jesús, mis hermanos, expresa su dolor al ver la falta de disposición de Jerusalén y de su gente para ser protegidos y guiados por Él. Y también dice: pues el hogar de ustedes va a quedar abandonado, su casa va a quedar desierta, su casa va a quedar deshabitada, va a quedar desocupada. Es decir, el huésped divino ya no la habitará más. Como ellos han rechazado al Rey, así el Señor los abandona a su propia suerte. Luego ya en Jeremías capítulo 12, versículo 7, para los que notan, dice: he abandonado a mi pueblo. Y otra versión dice: he dejado mi casa, he puesto en manos de sus enemigos a la nación que yo tanto amaba. Significa que Dios, a pesar de su amor por Israel, ha tenido que abandonar su casa debido a la infidelidad de su pueblo. El versículo transmite la angustia y el dolor que siente Dios al ver su pueblo. Y esto también es una advertencia para los creyentes sobre las graves consecuencias de apartarse de Dios y la importancia de permanecer fieles y leales a nuestro Dios. Hoy el Señor Jesucristo también quiere protegernos a nosotros. Si nosotros nos acercamos a Él, pero si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, si no somos fieles, si no lo aceptamos en nuestras vidas, si no lo queremos seguir, si no lo tomamos en cuenta, cuando lo ignoramos, también Él nos abandona a nuestra propia suerte. Y Pablo, escribiendo también a los romanos, les dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Esta escritura es de Romanos 1:28. Significa, mis hermanos, que Dios abandonó a la gente a una mente reprobada. Que cuando la gente rechazó el conocimiento y la verdad, Dios permitió que vivieran las consecuencias de su decisión de alejarse de Él.
Mis hermanos, Dios nos da libertad al ser humano para creer a la verdad o a la mentira, para que le dé la espalda a Él y crea las mentiras de Satanás. Pero si dicen no a la verdad, sufrirán las consecuencias terribles de su pecado. Y tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Así le pasó al rey Saúl, que por su desobediencia fue desechado como rey. El Espíritu de Dios le fue quitado y un espíritu malo de parte de Dios le atormentaba. Primera carta a Samuel, capítulo 16, 14. Primera de Samuel 16, 14. Dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios, mis hermanos, permitió que un espíritu malo, un espíritu inicuo, un demonio, atormentara a Saúl como castigo por su desobediencia. El Espíritu de Jehová, que antes había estado sobre Saúl, dándole sabiduría, dándole fortaleza, ahora se retira de él. Mis hermanos, si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, si Dios y su gracia no nos gobiernan, el pecado y Satanás tomarán posesión de nosotros y vendrán a morar en nosotros. Así que, mis hermanos, no seamos casas desocupadas, sino vamos a ocupar, a llenar nuestra mente de las cosas de Dios, a empaparnos de la palabra de Dios con las cosas del Espíritu, pensando y viviendo en el Espíritu. Andar conforme al Espíritu es estar sujeto al deseo del Espíritu de hacer bien, dominando a la carne para crecer en el servicio de Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que da vida eterna y que la vida eterna se obtiene a través de Él, entonces nosotros empezamos a actuar bajo la dirección de Cristo y empezamos a servir a Dios haciendo su voluntad. Por eso es importante que sigamos nosotros las enseñanzas de los apóstoles. Vamos nosotros a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Vamos a llenarnos del Espíritu. Vamos a dejarnos guiar por el Espíritu, yendo donde Él quiere y haciendo lo que Él quiere. Llenándonos de su enseñanza, saturando nuestra mente de ella para que nuestra mente sea una casa ocupada y no una casa desocupada. Para que no sea frecuentada, mis hermanos, por demonios, por espíritus malignos. La exhortación es: vamos a seguir el ejemplo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, así como la hizo nuestro Señor Jesucristo. Que esa sea nuestra comida diaria, como la fue para nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:9 dice que cuando los discípulos regresaron de la ciudad y habían ido a comprar comida, le rogaban a Jesús diciendo: Maestro, come algo. Y Él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Juan capítulo 4, versículos 31 al 34 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, sea maestro, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué hermosas palabras, mis hermanos, de Jesús. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me mandó a hacer. Para Jesús no existía otra cosa en su mente que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la comida de nosotros, mis hermanos?
también nos alimentamos haciendo la voluntad de Dios. La comida a la que Jesús se refiere es el alimento espiritual. Nosotros no solo nos alimentamos con lo que ingerimos físicamente, sino también haciendo la voluntad de Dios. ¿Se acuerda también el caso de la tentación? En Mateo 4, cuando le dice a Satanás: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús les dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, mis hermanos, fue capaz de resistir todas las tentaciones de Satanás, porque no solamente conocía las Escrituras, sino que las obedecía. Hay mucha diferencia entre conocer y obedecer las Escrituras. Jesús las conocía, pero también las obedecía. Hacía la voluntad del Señor. Y esa es la enseñanza para nosotros, esa es la exhortación para nosotros. La palabra de Dios es un arma, nosotros la tenemos. Es un arma de dos filos para ser usada en combate espiritual contra Satanás. Conocer y obedecer la Biblia es cumplir los deseos de Dios antes que los de Satanás. Satanás, mis hermanos, le ofreció a Jesús el mundo entero si se ponía de rodillas y le adoraba. Pero Jesús no cedió. Dice la Biblia que Jesús fue tentado a través del hambre, a través del ego, quiso despertar vanidad en él. Que le dijo: todos los reinos del mundo serán tuyos si postrado me adorares. Pero Jesús, mis hermanos, no cedió ni una sola vez. Hoy también nosotros somos tentados en esta vida por ese mismo Satanás. Él nos ofrece los placeres del mundo para hacernos caer a través de las tentaciones, a través de los placeres del mundo. Pero dice Juan: no quieran ser como los del mundo, como los pecadores del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17, los que anotan. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice la palabra de Dios. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una escritura, mis hermanos, muy clara. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Dice: porque todo lo que hay en el mundo. Y luego especifica claramente los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo en esta vida, mis hermanos, es vano. Todo es vanidad. Dice: y esto no proviene del Padre, sino del mundo. Los malos deseos de la naturaleza humana, las impurezas, las pasiones desordenadas, la ambición de tener lo que agrada a los ojos, el anhelo y acumulación de riquezas, y también la vanagloria de la vida. Dice Pablo: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice: los cuales todos vosotros anduvisteis en otro tiempo. Todos, mis hermanos, todos nosotros en algún momento anduvimos en esas cosas. Pero acuérdese, y es real, el mundo se va acabando con todos sus deseos malos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si alguna vez usted anhelara lo que el mundo le ofrece, si las cosas del mundo se vuelven una obsesión para usted, o es tentado por Satanás, recuerda las palabras del Señor Jesucristo que dijo en el caso de la tentación:
Vete, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos, mis hermanos, a servirle solo a Él. Vamos a obedecerle solo a Él. Nosotros le pertenecemos a Dios, somos sus hijos. Él es tan bueno y tan misericordioso que nos ha dado este día para vivir y servirlo y obedecerlo solo a Él. Como dijo el Señor Jesucristo, Juan 4:34, mi comida es obedecer a Dios. Vamos a hacerlo también nosotros. Y ojalá que un día también nosotros podamos decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel tiempo. No importa cuán difícil sea la pelea, hay que seguir luchando, y cuando estemos en Cristo descubriremos que todo habrá valido la pena. Vamos a luchar para que ya no haya abandonos en la iglesia, ni vacíos, ni cosas a medias, sino abundancia de cosas espirituales. Vamos a llenar nuestro corazón con la palabra de Dios, que es la que produce el crecimiento espiritual. Trabajemos para que nuestra mente esté ocupada con las cosas de Dios. Recuerde, cuando usted deja las cosas de Dios, se constituye en una casa desocupada, y esta vendrá a ser ocupada inmediatamente por el enemigo, y él va a destruir su corazón, va a destruir su alma, va a destruir su espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, no seamos una casa desocupada, porque una casa vacía, desocupada, permite la entrada a huéspedes nada agradables. Hablando espiritualmente, en ausencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, los seres humanos quedamos expuestos a la influencia de malos espíritus. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros no nos llenamos la vida de las cosas buenas enseñadas por Cristo, los demonios, el espíritu inmundo, el espíritu de engaño, ya multiplicados, volverán a su casa desocupada, barrida y adornada. Entrarán en el hombre, entrarán en su corazón para luego morar allí, y el postrer estado del hombre vendrá a ser peor que el primero. Y esto aplica, mis hermanos, para los cristianos que, habiendo conocido la verdad, se han ido. El enemigo los tiene amarrados y no los deja volver. Por lo tanto, mis hermanos, no basta con simplemente echar fuera a los demonios de la vida pasada. Es necesario llenar nuestra vida con todas las cualidades preciosas de la vida cristiana. Mis hermanos, Dios dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: si no oyeres estas palabras, dice Jehová, esta casa será desierta. Hoy a nosotros en el Nuevo Testamento nos dice el Espíritu Santo en Hebreos 3:7: si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Esto es una advertencia urgente a los creyentes de no escuchar hoy la voz de Dios y no endurecer sus corazones. Es un llamado a la obediencia y a no dejarse ocupar por el pecado, porque el pecado tiene la capacidad de endurecer el corazón, haciéndolo insensible a la voz de Dios. Ya vimos, mis hermanos, cómo ocurrió con los israelitas que se quejaron y se rebelaron contra Dios, a pesar de haber visto, vivido y gozado las maravillas del Señor. Hermano, hermana,
usted que nos visita en esta mañana, usted que no ha entregado su vida a Cristo, usted puede ser una casa donde puede habitar el Espíritu Santo, donde pueden habitar espíritus inmundos, espíritus de engaño, espíritus malos. Usted decide si servirle a Dios o servirle al diablo. Hay personas que dicen, yo estoy en el punto medio, yo estoy bien. Ni Dios, pero ni el diablo. Pero eso es una mentira, mis hermanos. Eso es falso. No puede ser. O usted está bajo el dominio de Dios o está bajo el dominio del diablo. No hay más. Una de estas fuerzas tendrá que alimentar su vida. No hay campo neutral en esta vida. Es imposible ser neutrales en cuanto a Cristo y su Evangelio. Por lo tanto, quiero decirle que hay solamente dos opciones, dos caminos, el ancho y el angosto, dos reinos, el del Señor Jesucristo y el de Satanás, dos destinos, el cielo y el infierno. Usted tiene que escoger uno de estos. ¿Cuál prefiere? Dios nos ha dado libre albedrío para escoger. Como seres humanos podemos tomar nuestras propias decisiones, sean buenas o sean malas, pero la Biblia le aconseja que si se deja guiar por el Espíritu Santo, Él le llevará a acercarse a Dios. Y cuando nosotros nos llenamos la vida de las cosas de Dios, nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que Él nos cuida, que Él nos guía, que Él nos protege, que Él nos fortalece, nos ayuda y nos acompaña en cada paso de nuestra vida cristiana. Esa es la promesa del Señor, porque Él es bueno, Él es misericordioso con nosotros, Él se ha manifestado en nuestras vidas. Recuerdo sus promesas de Isaías capítulo 41, versículo 10. ¿Qué dice el Señor? Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy tu socorro, dice el Señor. Estas promesas, mis hermanos, fueron para el pueblo de Israel, pero hoy también son para nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Creer y obedecer al Señor. Por eso recuerde, este puede ser el día de su salvación o el día de su condenación eterna. Recuerde que nuestra vida es incierta, la vida es corta. Por mucho que la vivamos, no se engañe al pensar que tiene mucho tiempo para vivir con todos sus seres queridos, para disfrutar a sus seres queridos. Eso no es cierto. Hoy estamos, mis hermanos, y mañana no estamos, porque no sabemos lo que será el día de mañana. Hoy que Dios le ha dado una oportunidad en este día, viva para Dios. Le recuerdo, hoy estamos y mañana no estamos, por increíble que sea. Quiero contarle algo que me sucedió cuando yo estuve internado. No sé si fue un sueño o fue una pesadilla, porque para hacer una pesadilla hubo cosas demasiado bonitas, muy hermosas, pero para hacer un sueño bonito también hubo cosas muy feas, horribles. A diferencia de Pablo, yo no vi lo que vio Pablo.
Fíjese que en el sueño, cuando yo estaba acostado en la cama, en mi cama del hospital, yo vagaba en las calles de un pueblo muy oscuro. Totalmente en tinieblas, muy feo. Y en el sueño, unos seres horribles, deformes. Unas fuerzas extrañas me empujaban a un lugar no muy agradable. A un lugar que tenía una entrada muy fea, horrible, que no sé cómo explicarlo, pero tenía como una entrada, como un tronco muy grande, un árbol muy grande. Horrible, donde hacia adentro se observaban, ese tronco era quemado y humeando, y hacia adentro se observaban puras tinieblas. Algo horrible. Y esas fuerzas extrañas, unos seres deformes me empujaban a la fuerza. Y en el sueño yo gritaba, no sé a quién, ¿dónde están? No me dejen. Y al ver que nadie me contestaba, yo me tocaba el cuerpo. Pero no era mi cuerpo. Y yo quería despertar pensando que todo fuera un sueño. Pero todo era real. Pero por más que yo me tocaba mi cuerpo, no era mi cuerpo. Entonces yo entendía que había muerto. Y yo decía y gritaba, soy un ser espiritual. En repetidas ocasiones decía, soy un ser espiritual. Pero al mismo tiempo yo aceptaba que había muerto. Y decía, pero no me importa. Si por Cristo he de morir. Porque Dios es grande, Dios es misericordioso. Él es el Dios grande y misericordioso, Él es el Dios todopoderoso. Un montón de cosas bonitas, un montón de cosas preciosas que decía. Pero esas se me borraron de mi mente, no me acuerdo. O se me borraron de mi mente. Y mientras yo decía todas esas cosas, yo me tocaba la frente. Y cuando en el sueño sentí que me toqué la frente, físicamente también lo sentí en mi frente. En ese momento sentí como que mi alma, mi espíritu no estaban en mi cuerpo, sino que al tocar mi frente físicamente, cuando yo sentí que abrí los ojos, cuando yo sentí que me toqué la frente, físicamente abrí los ojos y desperté. Y cuando desperté dije, sí, fue un sueño. Y solo me quedé viendo las cortinas frente a mí, las cortinas que dividen la cama de los hospitales. Por unos momentos, en la misma posición que amanecí, yo me preguntaba, ¿fue feo o fue bonito? ¿O por qué fue? Y empecé a sentir un escalofrío en todo mi cuerpo. Esto no se le había platicado a nadie, ni a mi esposa. Mi cuerpo se estremeció. En ese momento me puse a orar.
Después lo que hago es leer la Biblia que traía en mi celular, y cuando abro la Biblia está abierta en el Salmo 21, que el título es Alabanza por haber sido librado del enemigo. Al ver este título me emocioné y empecé a leer, y empiezo a animar cuando leo los primeros versículos de este salmo. Salmo 21. Los primeros versículos dice: Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón, y no le has negado nada. La petición de sus labios, no le has negado la petición de sus labios. Vida te pidió, y tú se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Grande es su gloria por tu salvación, esplendor y majestad has puesto sobre él. Pues le haces bienaventurado para siempre. Engrandécete, oh Señor, en tu poder. Engrandécete, oh Señor, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poder. Este salmo, mis hermanos, es una alabanza que celebra la victoria y la salvación otorgada por Dios al Rey. Cuando yo leí este salmo, prácticamente lo hice mío, porque todo esto yo se lo había pedido al Señor todos los días anteriores. Y entonces comprendí también el sueño. Dios me salvó de la muerte. Aunque fuerzas extrañas me empujaron a otro lugar, pero yo salí adelante. Seguí leyendo hasta llegar al Salmo 30, cuyo título es Acción de Gracias por haber sido librado de la muerte. Y más me emocionaba cuando leí. Salmo 30, 2 y 3 dice: Jehová mi Dios, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. En la Biblia, mis hermanos, Seol dice que se traduce en hebreo como infierno, sepulcro, sepultura o abismo. Se refiere al mundo de los muertos. Es un lugar oscuro e invisible donde las almas de los muertos esperan el juicio. Cuando leí esto, me hizo recordar lo del sueño, lo de la entrada fea, que hacia adentro se observaban puras tinieblas. Ese mismo día, mis hermanos, por ahí del mediodía, me visitó el hermano Gabriel, y platicando con el hermano me dice, me da ánimos y me dice: primeramente Dios, hermano, usted va a salir muy bien. Va a ver que pronto va a salir de este lugar. Porque Dios es grande, Dios es misericordioso y lo va a sacar adelante. Y me dice: acuérdese del rey Ezequías. Dios le dijo que iba a morir, pero por sus oraciones Dios le dio otra oportunidad y le dio 15 años más de vida. Más me animo, más ánimo empecé a sentir, más fuerte, más fortalecido, más confiado y más seguro. El texto aquí en Isaías 38, la versión lenguaje actual lo narra como un resumen, lo viene por versículos,
Y dice así, el título es Dios prolonga la vida de Ezequías. 38, si usted anota, anótelo ahí, léalo en su casa. Isaías 38, 1 en adelante, dice, en esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. El profeta Isaías salió y ordenó que le pusieran al rey Ezequías una pasta de higos en la herida para que sanara. Luego el rey preguntó, ¿cómo puedo estar seguro de que voy a sanar y que podré ir al templo de mi Dios? Dios le dijo a Isaías, vuelve y dile al rey Ezequías que yo, el Dios de su antepasado David, he escuchado su oración y he visto sus lágrimas. Dile que lo sanaré y que voy a darle 15 años más de vida. Dile además que como prueba de que cumpliré mi promesa le daré esta señal: la sombra del reloj del rey Ahaz va a retroceder 10 grados. Todo sucedió como Dios dijo. Sigue diciendo, luego de recuperarse de su enfermedad, el rey Ezequías escribió lo siguiente: yo pensé que iba a morirme justo cuando estaba viviendo los mejores años de mi vida. Pensé que aquí en la tierra no volvería a ver a nadie y tampoco vería a mi Dios. Me deprimí bastante, perdí las ganas de vivir. Todo esto pasó de un día para otro, pero esperé con paciencia a que saliera el sol. Me sentía derrotado, como si un león me hubiera atacado. Chillé como golondrina, me quejé como paloma, me cansé de mirar al cielo y gritar, Dios mío, estoy angustiado. Dios mío, ven y me ayuda. Era tanta mi amargura que ya ni dormir podía, pero no podía quejarme porque mi Dios ya me lo había anunciado y cumpliste tu palabra. Tú, mi Dios, me devolviste la salud y me diste nueva vida. Tus enseñanzas son buenas porque dan vida y salud. Sin duda fue para mi bien pasar por tantos sufrimientos. Por tu amor me salvaste de la muerte y perdonaste todos mis pecados. Los que han muerto ya no pueden alabarte ni confiar en tu fidelidad. En cambio, los que aún viven pueden alabarte como te alabo yo. También nuestros hijos y nuestros nietos podrán hablar de tu fidelidad. Dios mío, tú me salvas y en tu templo te alabaremos todos los días de nuestra vida. También, mis hermanos, esta escritura la hice mía porque lo viví en carne propia. Este capítulo 38, mis hermanos, enseña sobre la gravedad y la enfermedad, sobre la gravedad de la enfermedad y la muerte, pero también sobre la misericordia y el poder milagroso de Dios para conceder la vida, la sanación y la esperanza a través de la fe y la oración. El mensaje de Isaías a Ezequías de ordena tu casa porque vas a morir es un recordatorio poderoso para todos de que debemos estar preparados para el futuro, porque la vida es corta, mis hermanos. La vida es frágil y no sabemos cuándo se nos llamará a cuentas. Por eso la exhortación de escuchar el llamado del Señor. Él es paciente
y persiste en su intento de llegar a nosotros, pero sin entrar a la fuerza, sino a través de su llamado. Y dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abra la puerta de su corazón y déjeme entrar. Permita que Él le guíe y gobierne su vida. Y un día morará eternamente con Dios allá en las moradas celestiales. Si usted que aún no es un cristiano y quisiera seguir el camino angosto, estar en el reino de Cristo y tener como destino el cielo, usted tiene que levantarse y bautizarse para el perdón de sus pecados, siguiendo solamente 5 pasos que ya todos conocemos, que son oír la palabra de Dios. En esta mañana usted ya lo hizo. Tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y también tiene que arrepentirse. El mismo Señor Jesucristo nos llama al arrepentimiento, de lo contrario dice, pereceremos. Tiene que confesar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, finalmente bautizarse para el perdón de sus pecados. Recuérdese lo que dijo el eunuco en Hechos 8:36, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Usted puede hacerse esa pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vale más pasar 10 minutos en el agua y no eternamente en el infierno. La invitación es también para usted que ya es un cristiano, pero siente que le ha fallado a Dios, que le ha faltado a Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Si usted sabe que ha pecado contra Dios, arrepiéntase de sus pecados. Pida la oración de la iglesia y reconcíliese con Dios. Sea una casa ocupada por las cosas de Dios y no una casa de su pecado. Este es el mensaje, mis hermanos. Vamos a cantar un himno por el hermano que ya ha sido invitado en esta mañana. Bien, hermano, pues hemos escuchado un buen tema por parte del hermano Candelario, un buen tema. Vamos a buscar el número 170. Himno número 170, oh cuánto le amo.